Hoy seguimos recibiendo más información sobre el caso de Daniel Sancho, un tema que ha generado una enorme atención mediática tanto en España como a nivel internacional. La historia ha ido evolucionando de manera constante, y hoy analizaremos 3 elementos clave que nos ayudarán a entender mejor lo que está ocurriendo. Por un lado, discutiremos el polémico vídeo de una conocida influencer española, que ha dejado claro su apoyo a las estrictas medidas judiciales que se han tomado en Tailandia y cómo piensa que estas deberían aplicarse también en España. También analizaremos un breve pero significativo artículo que menciona un comentario bastante inesperado de un juez tailandés sobre el abogado de Sancho, Marcos García Montes, lo cual ha generado controversia en torno a la interpretación de las declaraciones judiciales. Y por último, profundizaremos en un extenso y muy detallado artículo escrito por Joaquín Campos, que ofrece una perspectiva cruda y reveladora sobre la vida y mentalidad de Daniel Sancho, tocando aspectos tanto personales como sociales que han marcado su desarrollo y comportamiento. Comenzamos con el vídeo de la influencer española Violeta Mangriñán, quien se ha pronunciado de nuevo sobre el caso Sancho, generando gran revuelo. Violeta ya había abordado el tema en su momento, y ahora ha decidido retomar sus comentarios, lo que ha avivado aún más el debate. En su intervención más reciente, Violeta defiende con firmeza la actuación de la justicia tailandesa en el caso de Daniel Sancho. Para ella, el sistema judicial de Tailandia ha sido riguroso y ejemplar, y sugiere que España debería considerar adoptar medidas similares. Según sus palabras, cuando una persona comete un crimen tan grave como el asesinato, debería enfrentarse las consecuencias con penas duras y sin concesiones. Aunque no es partidaria de la pena de muerte, Mangriñán apoya firmemente la cadena perpetua para crímenes de esta naturaleza, afirmando que este tipo de medidas serían apropiadas para que los criminales paguen por sus actos y la justicia sea verdaderamente efectiva. Lo que resulta particularmente interesante del caso de Violeta es cómo su opinión ha generado reacciones encontradas. Aunque ella misma admite que está acostumbrada a recibir críticas por sus puntos de vista, en esta ocasión ha recibido un respaldo notable por parte de su audiencia. Muchos de sus seguidores coinciden en que la justicia en España es demasiado blanda en comparación con otros países, y que casos como el de Daniel Sancho requieren de un enfoque mucho más estricto. De hecho, varios comentarios apoyan la idea de que las leyes en España deben endurecerse para que los crímenes graves sean castigados con mayor severidad. Esto, sin duda, refleja una frustración social con el sistema judicial español, que, para algunos, no impone las sanciones necesarias en casos de violencia extrema. En sus declaraciones, Violeta también menciona que parte de su sorpresa radica en la reacción de los medios y del público, ya que lo que ella expresó, en su opinión, es un sentimiento compartido por muchos. La influencer se muestra sorprendida de que sus comentarios hayan generado tanta polémica, pues considera que no dijo nada que otras personas no estén pensando. De hecho, cree que es precisamente esta falta de expresiones públicas sobre temas delicados lo que lleva a la sorpresa generalizada cuando alguien se atreve a hablar abiertamente. Es interesante cómo el caso de Daniel Sancho, que ya de por sí ha captado la atención de todo el mundo, también está sirviendo como catalizador para un debate más amplio sobre la justicia y las penas judiciales en España. El impacto de este vídeo no solo se ha limitado a las redes sociales. Medios de comunicación de diferentes ámbitos han recogido las declaraciones de Violeta Mangriñán, y la conversación sobre la justicia en casos como este ha cobrado fuerza. ¿Debe España ser más dura en sus condenas? ¿Es necesario replantearse el sistema de penas en el país? Estas son preguntas que están en el aire, y el debate continúa creciendo. Violeta, con su declaración, ha reabierto una discusión sobre cómo se deben tratar los casos de asesinato en España y si el sistema actual es adecuado para garantizar que los criminales enfrenten consecuencias justas y proporcionadas a sus actos. Por otro lado, tenemos el segundo punto importante del día, que es un artículo breve pero muy interesante que arroja más luz sobre el proceso judicial en Tailandia. Este artículo menciona un inesperado dardo lanzado por un juez tailandés hacia Marcos García Montes, el abogado de Daniel Sancho. Después de la lectura de la sentencia, García Montes hizo declaraciones a la prensa, expresando su satisfacción y afirmando que el juez había valorado positivamente la defensa de Sancho. Sin embargo, lo que realmente sucedió fue diferente. Según el artículo, el juez en realidad elogió la labor de los abogados de la familia de Edwin Arrieta, la víctima, y no a los de la defensa de Sancho. Este malentendido o tergiversación ha generado un pequeño escándalo mediático, ya que parece que García Montes no interpretó correctamente el mensaje del tribunal, e en su intento por controlar el daño mediático, optó por ofrecer una versión favorable a su cliente. Este desliz ha generado mucha conversación en el ámbito legal y mediático. García Montes ha sido una figura muy visible durante todo el proceso, apareciendo en varios programas de televisión y concediendo entrevistas en las que ha defendido con firmeza a Daniel Sancho y su posición legal. Sin embargo, esta declaración errónea ha hecho que algunos cuestionen la estrategia de comunicación del equipo de defensa, ya que el hecho de afirmar públicamente que el juez valoró el trabajo de la defensa de Sancho,
cuando en realidad lo hizo con la de la familia Arrieta, pone en duda la credibilidad de sus declaraciones y podría afectar la percepción pública del caso. Este detalle cobra más importancia si consideramos que García Montes y su equipo habían estado subrayando continuamente que la única acusación formal contra Sancho provenía del Ministerio Fiscal, y no directamente de la familia Arrieta. Sin embargo, las palabras del juez parecen contradecir esta narrativa, sugiriendo que la participación activa de la defensa de la familia de la víctima fue mucho más relevante de lo que el equipo de Sancho ha estado dispuesto a reconocer. Este giro en los acontecimientos pone de manifiesto la complejidad del caso y cómo cada detalle puede influir en la percepción pública y legal del mismo. Finalmente, llegamos al tercer y más extenso punto de nuestro análisis de hoy. El artículo de Joaquín Campos, que ofrece una perspectiva profunda y crítica sobre la vida y la personalidad de Daniel Sancho. El artículo de Campos, titulado La dinastía Sancho, entre el espectáculo y los escándalos, es un análisis exhaustivo de cómo la vida de lujo y privilegios de Daniel Sancho puede haber influido en su transformación en lo que muchos describen como un asesino despiadado. Campos plantea una pregunta central: ¿un asesino nace o se hace? A partir de este interrogante, el artículo ofrece un recorrido por la vida de Sancho, desde su infancia hasta los eventos más recientes, analizando cómo su entorno familiar y social pudo haber moldeado su comportamiento. El análisis comienza con una descripción detallada de la vida de Daniel Sancho antes del crimen. Según Campos, Sancho era un hombre que había crecido en un entorno acomodado, rodeado de lujos y sin carencias materiales. Había viajado por el mundo, disfrutado de los mejores restaurantes y frecuentado fiestas exclusivas en yates de lujo, rodeado siempre de personas atractivas y exitosas. Campos destaca cómo este estilo de vida, caracterizado por el exceso y la indulgencia, puede haber contribuido a la desconexión emocional de Sancho con el mundo real. A pesar de tenerlo todo, desde dinero hasta estatus social, Sancho se convirtió en una figura que despierta repulsión debido a la naturaleza brutal de sus actos. Uno de los aspectos más inquietantes que Campos menciona es cómo, después de desmembrar a Edwin Arrieta, Daniel Sancho actuó con una frialdad asombrosa. Tras deshacerse de los restos del cuerpo, Sancho continuó con su vida cotidiana como si nada hubiera sucedido. Incluso se fue a dormir plácidamente en el mismo bungalow donde aún guardaba partes del cuerpo de su víctima. Este detalle, según Campos, es revelador del grado de desapego emocional que Sancho experimentaba. Además, después de esparcir los últimos restos en el mar, se fue a desayunar tranquilamente, un comportamiento que parece casi surrealista para cualquier persona que intente comprender cómo alguien puede actuar de manera tan indiferente después de haber cometido un crimen tan atroz. Campos también menciona que, durante este tiempo, Sancho siguió actualizando sus redes sociales, proyectando una imagen de normalidad y disfrute, como si todo estuviera bien en su vida. Este comportamiento revela un profundo narcisismo y una desconexión total con la gravedad de sus actos. La capacidad de Sancho para seguir con su vida y mantener las apariencias mientras cometía un asesinato brutal y se deshacía del cuerpo de su víctima es uno de los aspectos más inquietantes del caso. A medida que el artículo avanza, Campos también analiza el entorno familiar de Daniel Sancho y cómo éste pudo haber influido en su personalidad. Según el autor, Sancho creció en un ambiente donde se le permitía todo. No tenía que trabajar ni estudiar en profundidad, y su vida estaba orientada principalmente hacia el placer y la diversión. Aunque Rodolfo Sancho, su padre, es una figura pública conocida, parece que la relación de Daniel con su familia se caracterizó por una falta de supervisión y control. Esta desconexión familiar, combinada con su estilo de vida lujoso y despreocupado, pudo haber contribuido al desarrollo de una personalidad narcisista y egocéntrica. Un punto interesante que Campos toca es la relación entre Daniel y su madre, Silvia Bronchalo. A lo largo de su análisis, Campos sugiere que, aunque Silvia ha mantenido un perfil bajo durante todo este proceso, su influencia sobre Daniel pudo haber sido más significativa de lo que parece a simple vista. Rodolfo Sancho, por otro lado, ha sido mucho más vocal y crítico, llegando a describir a Silvia de manera despectiva en algunas ocasiones. Sin embargo, Campos insinúa que, más allá de las relaciones familiares, Daniel Sancho podría haber sido una persona con una predisposición hacia la psicopatía, independientemente del entorno en el que creció. El artículo concluye con una reflexión sobre la naturaleza del crimen y lo que nos dice sobre la personalidad de Daniel Sancho. Campos señala que, aunque el entorno y las experiencias de vida pueden influir en una persona, hay algo intrínseco en la personalidad de Sancho que lo llevó a cometer un acto tan brutal. A pesar de haber crecido en un ambiente privilegiado, con todas las oportunidades a su disposición, Sancho eligió un camino oscuro y violento que ha dejado a muchos preguntándose qué tipo de persona es capaz de hacer algo así. En resumen, el análisis de Joaquín Campos es una reflexión profunda sobre cómo una vida de excesos y una personalidad narcisista pueden llevar a una desconexión total de la realidad y a cometer actos de violencia extrema. Daniel Sancho no es solo el hijo de una familia famosa,
sino también un individuo con una complejidad psicológica que sigue desconcertando a aquellos que intentan comprender cómo alguien con su trasfondo pudo cometer un crimen tan atroz. Con esto cerramos nuestro análisis de los 3 elementos clave de hoy: las declaraciones de Violeta Mangriñán sobre la justicia, el comentario del juez tailandés sobre García Montes, y el extenso y detallado artículo de Joaquín Campos. A medida que el caso sigue avanzando, quedan muchas preguntas en el aire, y estaremos atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos. Os agradezco por estar siempre al tanto y os animo a dejar vuestros comentarios sobre estos temas tan importantes. No olvidéis seguirnos en Bombazos VIP para manteneros informados sobre las últimas noticias y análisis detallados. ¡Hasta la próxima!